mucha desinformación en cuanto a ABA, por lo menos acá en Chile, y mucha gente que está en contra. Entonces yo quisiera saber hartas cosas. Primero, ¿qué es ABA? ¿Qué es exactamente ABA? Bueno, ABA son las siglas en inglés de Applied Behavior Analysis, que la traducción al castellano sería pues análisis aplicado del comportamiento, y es una rama de la psicología que estudia desde una perspectiva empírica, desde una base científica, a lo que es el comportamiento de los seres vivos, tanto animales como humanos, ¿no? Entonces, en la versión aplicada del análisis de conducta es lo que llamamos el análisis aplicado del comportamiento. Entonces, cuando hablamos de análisis aplicado al comportamiento, nos hablamos de un compendio de leyes comprobadas con evidencia empírica que explican cómo un ser humano se puede comportar en un momento determinado, ¿no? Entendiendo que las variables básicas que están influenciando en nuestro comportamiento siempre son mayoritariamente dos, ¿no? El ambiente en el que estamos y nuestra experiencia conductual, ¿no? Entonces, nada, como marco de centrar, para centrar el análisis aplicado al comportamiento, lo que dirían mayoritariamente es esto, es un estudio científico del comportamiento que lo que intenta es controlar las variables ambientales para promover comportamientos sanos de la persona, ¿no? Y por tanto poder predecir cómo va a responder una persona y enfocarlo para la forma más sana para él y para su entorno. Perfecto. Y lo otro que te quería preguntar, ¿cómo nació ABA? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, los primeros autores, sobre todo, no voy a hacer un repaso muy amplio desde el punto de la historia de análisis aplicado al comportamiento, pero seguramente el primer autor que puso como más cuerpo científico al análisis aplicado al comportamiento fue Skinner. Fue un autor que empezó a trabajar, todo esto empezó trabajando mucho con animales, y a partir de ahí saltó a la parte humana, ¿no? La parte de la aproximación con humanos, ¿no? Entonces, lo primero que se empezaron a dar cuenta es que se podía modificar el comportamiento de seres vivos desde el control de la situación ambiental y desde las consecuencias que recibía esa persona o ese animal en un momento determinado. A partir de ahí se han desarrollado miles de estudios que dan validez a todo lo que son los procedimientos. Por suerte, pues como todo cuerpo científico, ha ido mejorándose y seguramente no tan rápido como quisiéramos, ¿no? Pero debemos entender que como ciencia que es el análisis aplicado al comportamiento, lo único que intenta hacer es mejorarse, ¿no? Es identificar cuáles son los puntos débiles y poderse mejorar. Creo que a día de hoy la práctica, el desarrollo del análisis aplicado al comportamiento es muy diferente de cómo era en los principios. Yo creo que ahora mismo estamos en una práctica del análisis aplicado al comportamiento mucho más sana, mucho más respetuosa, no tanto porque antes no lo fuera, sino porque antes lo que se hacía hace 40 años, a día de hoy, si hacemos una lectura retrospectiva de eso, todo siempre suena muy primitivo, y sobre todo en cualquier análisis de cualquier cuerpo científico. Entonces, creo que mucho de eso, de lo que se hacía al principio, se ha quedado como una rémora de la práctica actual, pero creo que las personas que estamos aplicando el análisis aplicado al comportamiento es algo que debemos reiterar constantemente, el punto en el que, bueno, sabemos que para estar donde estamos hoy, y gracias a que se han podido desarrollar estudios que mejoran nuestra práctica, a día de hoy, pues me parece que podemos estar muy orgullosos, tanto los profesionales como las familias, de lo que hacemos dentro de nuestra práctica en análisis aplicado al comportamiento. Perfecto. Otra de las cosas que yo he escuchado, el tema de que supuestamente ABA robotiza a las personas. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que no se puede confundir el todo por la parte. Es decir, al final, las cosas, o sea, el análisis aplicado al comportamiento no es bueno o malo en sí. Yo creo que depende del uso que se hace, es lo que hace que la práctica sea correcta o no lo sea tanto. Es decir, cuando estamos trabajando con personas dentro del espectro del autismo, por ejemplo, la persona dentro del espectro del autismo muchas veces tiene una tendencia a un comportamiento repetitivo, estereotipado, tendente a la poca generalización. Entonces, creo que debemos entender que el perfil de la persona dentro del espectro del autismo tiende a ese patrón.
robótico me parece que en ese sentido puede tener un cariz negativo, pero sí debemos entender que la persona muchas de las personas dentro del espectro del autismo, porque generalizar es complejo, pueden tender a una estereotipia de los comportamientos, a una repetición y a una, como digo, falta de generalización. Esto no quiere decir que el análisis aplicado al comportamiento en sí mismo facilite que las personas generen un comportamiento robótico. Creo que uno de los aspectos más importantes y que más se han desarrollado en los últimos años es cómo hacer una práctica mucho más naturalizada, mucho más ecológica, con lo que un niño, un adolescente o un adulto, aún estando dentro del espectro del autismo, puede naturalizar sus comportamientos. Entonces, para mí es una afirmación un poco arriesgada desde la perspectiva de que no tiene por qué ser así. Perfecto. Bueno, chicos, estamos acá en Radio Nuevo, Quilicura 106.5, la radio de todos, y en el programa Empoderamiento.